Hola, queridos estudiantes y a toda la familia de tercer grado, reciban cordiales saludos. Espero que estén muy bien y listos para iniciar la actividad de hoy, siempre agradeciendo a Dios por todo lo que nos ofrece. En las actividades anteriores hemos tenido la oportunidad de leer un texto, ¿verdad? ¿Sobre qué era? Sobre las plantas que cuidaban nuestra salud. Y también hemos podido averiguar cómo las plantitas pueden vivir en el medio ambiente. El día de hoy tenemos dos preguntitas que vamos a responder. ¿Qué plantas hay en tu comunidad? ¿Sabes qué plantitas hay? ¿Y cuáles son sus beneficios? Para esto, la actividad de hoy día es entrevistamos para saber más sobre las plantas y sus beneficios. El área comunicación. Vas a organizar en tu cuadernito semana 27, día 5. El título de nuestra actividad, entrevistamos para saber más sobre las plantas y sus beneficios. Nuestra meta, entrevistar a un integrante de nuestra familia para recoger información sobre las plantas que se cultivan en nuestra comunidad y conocer los beneficios que nos brindan. Solo vamos a entrevistar a nuestro familiar de una plantita, ¿listo? Que hay en nuestra comunidad y los beneficios que nos da. Para ello tienes que saber los criterios que vamos a evaluar. ¿Qué queremos lograr? Queremos lograr que organices tus ideas para preparar la entrevista. Queremos lograr que formules preguntas claras sobre el tema de la entrevista. Queremos lograr que organices por escrito la información que recogiste durante la entrevista. Comencemos. Será una experiencia muy interesante. Ten a la mano tu portafolio, un lápiz o un lapicero. Recuerda que tú ya sabes cómo se realiza una entrevista. ¿Te acuerdas que en la semana 15 entrevistamos a tus familiares con el propósito de recoger información sobre las tradiciones y costumbres de tu región? De repente, si lo recuerdas, si lo tienes organizadito, ¿verdad? Puedes sacarlo y revisar cómo lo hicimos. Y si no, el día de hoy también te vamos a ayudar, ¿listo? Recuerda que una entrevista es una conversación para obtener información acerca de un tema o de una persona mediante una serie de preguntas. Quien plantea las preguntas es la entrevistadora o el entrevistador. En este caso, el día de hoy, tú vas a plantear las preguntas. Entonces vas a ser la entrevistadora o entrevistador. Y quien responde esas preguntas es la entrevistada o el entrevistado. ¿Listo? Ahora vas a planificar tu entrevista. ¿Cómo la vamos a planificar? Recuerda que el propósito de esta actividad es entrevistar a un integrante de tu familia para recoger información sobre las diversas plantas que hay en tu comunidad y conocer los beneficios que nos brindan. Al finalizar la próxima semana vas a elegir la plantita que llamó más tu atención y compartirás información sobre sus usos y beneficios mediante un texto escrito. El día de hoy nos va a ser de mucha utilidad la entrevista que vas a realizar. Inicia la planificación de tu entrevista. Vamos a planificar, ¿listo? En tu cuaderno o en una hoja de reuso vas a copiar y completar la siguiente tabla. Tiene 3 columnas, ¿verdad? En la primera nos pregunta, ¿a quién entrevistarás? Puede ser a mamá, papá o algún adulto que te esté acompañando en casa. En este caso yo quiero entrevistar a mi mamá. ¿Para qué realizarás la entrevista? ¿Para qué la íbamos a realizar? ¿Cuál era el propósito? Para recoger información sobre las plantas que se cultivan en nuestra comunidad y conocer los beneficios que nos brindan. ¿Cómo vamos a realizar esta entrevista? Mediante preguntas y registrando las respuestas. Muy bien. Organiza tus ideas, elabora en tu cuaderno o en una hoja de reuso el siguiente esquema y escribe en los recuadros qué variedad de plantas se cultivan en tu comunidad. Entonces vas a realizar eso y vas a poner plantas que se cultivan en mi comunidad. A ver, ¿qué variedades de plantas? Muy bien, pueden ser las plantas medicinales de las cuales hemos leído en nuestro texto de comunicación, ¿te acuerdas? ¿Qué propiedades tenía el perejil?
qué propiedades tenía la manzanilla, entre otras, ¿verdad? Que nos ayudaban a cuidar nuestra salud. También tenemos las plantas ornamentales, que son las que dan belleza a un lugar, como habíamos visto ayer en matemática, ¿verdad? La caléndula era una planta ornamental que daba belleza a un lugar. También las plantas alimenticias, que podíamos preparar en alimentos para poder consumirlas. Y por último, las plantas industriales, que son aquellas que se utilizan para la industria y crear nuevas cosas. Por ejemplo, el algodón, ¿verdad? Con el algodón se procesa y se crea ropa. A eso se llaman plantas industriales. Y ahora sí, después de ver esta variedad de plantas, vas a elegir una de ellas. Puede ser la planta medicinal, la planta alimenticia, la planta ornamental o la planta industrial. Solo una, ¿listo? Pero que haya en tu comunidad sobre la cual vamos a recoger información durante la entrevista. Luego de elegir esta plantita, vas a organizar tus ideas en un esquema para realizar la entrevista. Observa el ejemplo. Yo he elegido las plantas alimenticias porque a mí me gusta. De repente tú has elegido otras de las que hemos mencionado. Pero de la que tú elijas, ¿qué vas a hacer? Vas a plantearte la siguiente pregunta. ¿Qué plantas alimenticias se cultivan en tu comunidad o región? Si tú has elegido las ornamentales, ¿cómo sería la pregunta? ¿Qué plantas ornamentales se cultivan en tu comunidad o región? Si tú has elegido las industriales, ¿cómo sería la pregunta? ¿Qué plantas industriales se cultivan en tu comunidad o región? Por eso es muy importante que tú elijas qué variedad de plantas quieres investigar, de la cual quieres recoger información, ¿listo? Como en mi caso es plantas alimenticias, yo voy a contestar esta pregunta. ¿Qué plantas alimenticias se cultivan en tu comunidad o región? Por ejemplo, yo he considerado el choclo. Puedo colocar más si lo considero necesario, ¿verdad? ¿Cómo se cultiva el choclo? Se cultiva mediante semillas en las chacras. ¿Qué cuidados necesitan para su desarrollo y crecimiento? ¿Necesitarán cuidados? Claro. Necesitan que la tierra esté abonada o fértil, que las rieguen, que las cuiden de las aves para que puedan crecer, entre otras ideas que tú tengas. ¿Qué beneficios nos brindan y qué uso se les da? ¿Qué beneficios? Por ejemplo, el choclo tiene alto contenido de proteínas y hierros y se usa como alimento. En este caso, toda la información que yo he podido organizar es sobre la planta alimenticia que yo he escogido. Si tú escoges otra, tienes que organizar la misma información, pero de la que tú hayas elegido. ¿Listo? Ahora, organiza y prepara tu entrevista. Anota y completa lo siguiente en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Esto es necesario porque esto es como mi guía de la entrevista. ¿Listo? Yo voy a poner aquí datos que son importantes y también voy a poder cumplir los criterios que me está pidiendo para mi evaluación, formular preguntas, ¿listo? Vamos a analizar entonces esta organización y preparación de nuestra entrevista. ¿Qué nos dice? Presentación de la persona a entrevistar. El nombre de la entrevistadora o del entrevistador. ¿Quién era? El que realizaba las preguntas. En este caso, yo he puesto mi nombre porque yo voy a realizar las preguntas. Nombre de la entrevistada o del entrevistado. Como mi mamá me va a contestar, entonces yo he puesto el nombre de mi mamá. El tema, ¿cuál es el tema? Las plantas que se cultivan en nuestra comunidad y sus beneficios. Muy bien. La fecha, el 9 de octubre del 2020. Cuerpo o cuestionario. ¿Qué es un cuestionario? Es una serie de preguntas, ¿verdad? Según el tema que hemos elegido para la entrevista, aquí tienes algunas preguntas que te podrían ayudar. Puedes incorporar otras de acuerdo con la información que desees averiguar. Recuerda que yo he elegido las plantas alimenticias.
alimenticias, ¿verdad? Entonces mis preguntas tienen que ser en función a estas plantas alimenticias. Por ejemplo, en la primera pregunta A dice, ¿por qué se cultiva esta variedad de plantas en nuestra comunidad? ¿A qué variedad me estoy refiriendo? A las plantas alimenticias porque yo lo elegí, ¿verdad? Entonces, tengo que dejar un espacio para poder escribir la respuesta de mi entrevistado. En este caso me contestará, se cultiva esta variedad porque el clima permite su crecimiento. Yo realizo la pregunta y mi entrevistado me da una respuesta. Si tú estás grabando esa entrevista es mucho mejor, ¿verdad? Porque puedes volver a escuchar el audio y escribir con más calma en tu organización. Siguiente pregunta que te sugiero. ¿Cómo y en qué lugares se cultivan estas plantas? Ya lo habíamos dicho en nuestro organizador anterior, ¿verdad? ¿Qué cuidados requieren para crecer y desarrollarse? ¿Cómo se utilizan? ¿Cuáles son sus beneficios? Estas preguntas son la base de mi entrevista. Si tú consideras necesario, puedes incrementar las preguntas, pero en función a la variedad de planta que hayas elegido. Y al final tienes que cerrar tu entrevista. Piensa en cómo culminarías la entrevista, de repente agradeciendo, dando algunos consejos y entre otras ideas que tú puedes tener junto con tus familiares. Continúa con la organización de la entrevista. Toma en cuenta lo siguiente. ¿Cómo presentarás a la entrevistada o al entrevistado? Imagina que estamos grabándote. ¿Cómo la presentarías? Primero el saludo, ¿verdad? Buenos días o buenas tardes, profesora. El día de hoy voy a entrevistar a mi mamá, por ejemplo, que se llama Hulda Sánchez. Ella nos va a hablar y das a conocer el tema, ¿cierto? ¿Cómo vas a formular las preguntas? Recuerda que las preguntas tienen un tono en particular, no son iguales que las afirmaciones. Yo tengo que tener un tono regular y va bajando. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo formularás las preguntas? ¿Qué beneficios tiene esta planta? Tengo que usar un tono adecuado para realizar las preguntas. ¿Qué palabras utilizarás para agradecer al entrevistado o al entrevistado? ¿Qué palabras? Le agradezco. Muchas gracias por su tiempo. Es muy importante el aporte que nos ha dado, entre otras palabras, que hacen saber al entrevistado lo importante que fue su participación. Y ahora tomarás notas de la entrevista o la grabarás. ¿Qué piensas tú? Puedes tomar notas o también puedes grabarla, ¿verdad? Dependiendo de cómo es la organización en tu casita. También puede ser un audio y una fotito tú sentadito agarrando tu papel y de repente ahí la mamá. O solo el audio o también un videíto. Depende de ti. ¿Listo? Hasta ahora lo estamos haciendo muy bien. Antes de iniciar la entrevista, considera estas recomendaciones. Mira, ¿qué voy a evaluar dentro del audio o video que tú vas a enviar? Que te hayas reunido con el integrante de tu familia y le hayas explicado el propósito de la entrevista. Dile que tú asumirás el rol de la entrevistadora o entrevistador y le plantearás preguntas para recoger información sobre las plantas que se cultivan en su comunidad o región y los beneficios que brindan. Acuerda con ella o él el día y la hora de la entrevista. Tiene que ser el día viernes 9, ¿verdad? Entonces tú puedes acordar la hora. ¿Qué hora puede ser? De repente en la mañana disponemos de tiempo, después del almuerzo. Tienes que coordinar. Vas a leer las preguntas con anticipación, en tu caso, ¿listo? Y si es necesario, escríbelas en un papel para tenerlas a la mano y no olvidar ninguna.
Por eso has hecho esa organización y planificación de tu entrevista. Es necesario que tú al momento de realizar la pregunta ya sepas muy bien cuál es la pregunta y la pronunciación adecuada. Intenta ensayar cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener más respuestas. Ensaya. El éxito de una entrevista es el ensayo. Cómo yo me voy a presentar, cómo voy a realizar mis preguntas, qué tono voy a utilizar, ¿verdad? Consigue los materiales que utilizarás para anotar o grabar la información que recojas durante la entrevista. De repente necesitas hojas, papel, de repente prestarte el celular de mamá, papá para poder grabar el audio o grabar el videíto. Para que lo hagas mejor, algunos consejitos. Inicia la entrevista presentando a la entrevistada o al entrevistado. Presento a mi mamá, a mi papá, al adulto que me está acompañando y comunico el propósito de la entrevista, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? Dialogar sobre una plantita que crece en mi región y cuáles son sus beneficios. Recuerda emplear un volumen de voz adecuado. Eso demuestra seguridad. Ni muy alto ni muy bajito. Tiene que ser medio para que también se pueda escuchar en el audio o en el videíto. ¿Listo? Mantén contacto visual con la entrevistada o el entrevistado mientras brinde sus respuestas. ¿Qué es contacto visual? Que lo mire a los ojos, ¿verdad? Cuando esa persona me está dando su respuesta. Guíate en todo momento de las preguntas que preparaste para la entrevista. Así mantendrás el hilo de la conversación. Entonces, mientras tú vas realizando una preguntita, vas tachando en la organización que has hecho para que sepas qué pregunta sigue y tu entrevistado también siga el hilo de la entrevista, que no se pierda esa continuidad. Formula las repreguntas para ahondar en el tema que se aborda. ¿Qué es una repregunta? Una pregunta relacionada a la anterior y que me permite recoger más información. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el uso que se le da al choclo? Es una planta alimenticia. ¿Y en qué alimentos podemos consumirlo? Estoy haciendo una repregunta de lo que ya había realizado, ¿verdad? Escucha con atención a la entrevistada o al entrevistado. Yo no puedo estar mirando al cielo, al piso o a los costados. Tengo que estar atenta a mi entrevistada o entrevistado. Toma nota o graba las respuestas de la entrevistada o del entrevistado. Tú puedes ir tomando nota, ¿verdad? O aún mejor, como te sugiero, grabar un audio o video. Cierra la entrevista con palabras de agradecimiento. Puedes decir, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ayudarme en mi actividad o muchas gracias por las ideas que nos ha brindado. Y ahora vas a empezar la entrevista. Ya tienes todo preparado. Es momento de recoger la información realizando la entrevista al integrante de tu familia con quien has coordinado. Inicia la entrevista según la hora acordada. Ya tienes todo, ¿verdad? Tu hojita, tus preguntas. Ya has organizado qué le vas a preguntar, cómo se lo vas a preguntar. Has ensayado todo. Entonces, para iniciar nuestra entrevista, saluda y preséntate. Luego, presenta a la entrevistada o al entrevistado y explica el propósito de la entrevista. Recoger información sobre las plantas que se cultivan en tu comunidad para conocer los beneficios que nos brindan. Puedo decir, ¿verdad? Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. El día de hoy, yo, Isabel Gutiérrez, les voy a presentar a mi entrevistada, mi mamá, Encarnación Sánchez. El propósito de hoy día, y le doy a conocer el propósito. ¿Me estás entendiendo, verdad? Tiene que ser una secuencia.
Después le vas a formular con claridad las preguntas que has preparado para este momento. Anota o graba la información más importante de la entrevista. Es momento de que tú preguntes y la otra persona te dé una respuesta. La anotas. Tú vuelves a preguntar. La otra persona te vuelve a dar una respuesta y la anotas. ¿Listo? Si es necesario, si es posible, grabar un audio o video. Si tienes dudas o las respuestas son breves, amplía el diálogo utilizando repreguntas, si lo consideras necesario. Al terminar la entrevista, agradece al integrante de tu familia por la información brindada. Recuerda la meta: entrevistar a un integrante de nuestra familia para recoger información sobre las plantas que se cultivan en nuestra comunidad y conocer los beneficios que nos brindan. Ahora, una vez que ya has terminado la entrevista, has anotado lo más importante, vas a volver a leer las anotaciones o, si lo has grabado en audio o video, vas a escuchar la información que has recogido durante la entrevista. Luego la vas a organizar en tu cuadernito o en hojas de reuso. De repente ya lo has organizado bonito. Y una vez que tengas la información recogida como resultado de la entrevista, vas a compartirla con otros familiares, ¿listo? Puede ser que le envíes fotito a tu tía, a tus primos, para que todos puedan conocer esta plantita y sus beneficios. Invita al integrante de tu familia que entrevistaste a comentar libremente qué le pareció la entrevista y cómo se sintió durante la misma. A ver, que comente qué le ha parecido interesante, muy bonito y cómo se ha sentido. Tranquilo, tenso, nervioso. A ver, que te comente un poquito cómo se sintió. Y ahora en familia te vas a reunir con los familiares que estén en tu casa y les vas a comentar los aspectos más importantes de la entrevista que realizaste. Luego conversa con ellos y motívalos a participar mediante las siguientes preguntas. ¿Por qué debemos conocer las plantas que se cultivan en nuestra comunidad? Cada uno te va a dar ideas distintas, ¿verdad? También podrías ir anotándolo en tu cuadernito o solo comentar con los que estén ahí, ¿listo? ¿Será importante saber cuáles son sus beneficios? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será importante y por qué es importante? Ahora vamos a reflexionar sobre nuestros aprendizajes. Copia la siguiente tabla en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Luego reflexiona y escribe las respuestas. Ya la conocemos, ¿verdad? Son los criterios que nosotros tenemos para evaluar nuestros aprendizajes. Y en las otras columnitas nos preguntan, ¿lo logré? Tengo que responder sí o no. ¿Necesito mejorar? Si necesito mejorar, especifico en qué, ¿listo? A ver, vamos a evaluar. ¿Organizaste tus ideas para preparar la entrevista? ¿Has organizado tus ideas, tus preguntitas? Muy bien, la mayoría sí. ¿Formulaste preguntas claras sobre el tema de la entrevista? ¿Has revisado tus preguntitas? ¿Si se entendían? ¿Fueron claras de acuerdo al tema, a la plantita que tú has elegido? De repente sí lo has logrado o necesitas mejorar. Escuché atentamente las respuestas de la entrevistada o del entrevistado. Yo también me voy a dar cuenta, ¿verdad? Cuando me envíes tu audio o tu videíto. ¿Tomaste apuntes o grabaste la información de la entrevista? Eso se ve con las fotitos de tu organización y planificación en esa hojita azul y también mediante los medios que tú has podido recolectar esa información. ¿Me expresé con un tono de voz adecuado durante y después de la entrevista? Hemos dicho ni muy alto ni muy bajito, tiene que ser un tono medio, ¿verdad? Que se puede escuchar también. Organicé por escrito la información que recogí durante la entrevista. ¿Has logrado organizarla? ¿Has escuchado el audio y lo has podido pasar con calma en tu cuadernito? Espero que sí.
Recuerda que si escribiste no en algunos casos, vas a dialogar con un familiar para saber qué podrías hacer a fin de mejorar. Después del diálogo vas a proponer dos acciones. Por ejemplo, ¿no? Si en el segundo criterio que dice, formulé preguntas claras sobre el tema de la entrevista. No le pongo. Entonces, en esta parte, tú vas a escribir dos acciones que te ayudarían a formular mejor tus preguntas. De repente, leer varias veces la pregunta, usar un tono adecuado para las preguntas, entre otras acciones. Eso con el diálogo de un familiar y solo si no has logrado ese criterio. ¿Listo? Y al final me cuentas cómo te has sentido al participar en esta actividad. ¿Te has sentido bien, tranquilo, feliz, alegre, entusiasmado, entre otras que tú has podido percibir en ti mismo? ¿Listo? Te deseo muchos éxitos para tu entrevista. Hoy día es el último día de la semana. Este trabajo es muy importante porque estamos trabajando sobre las plantas, su importancia. Y ahora vas a conocer una plantita más a través de un familiar que está en casita. Nos vemos el día lunes. Ten un lindo fin de semana. Descansa, aprovecha de pasarlo en familia y que Dios siempre te bendiga. Chao, chao.